Bueno, hola, bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de clase. Hoy vamos a dar culminación al módulo número sexto, donde vamos a presentar los trabajos correspondientes al primer parcial del corte. Entonces, cada uno de los grupos va a exponer su trabajo. Posterior a esto, cuando todos terminemos, vamos a empezar una sesión de socialización de notas, donde yo tendré un espacio individual con cada uno de ustedes para básicamente hablar en términos generales de su progreso y la presentación de cada uno de los ejercicios y por supuesto la realización de este parcial, de esta calificación de hoy. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio con una fuente que es la Times New Roman. Entonces, listo, muchachos, el espacio es de ustedes. Pueden presentar. Listo, profe, ya comparto la pantalla. Ok. Y al resto les pido entonces que presten mucha atención a cada una de las exposiciones. Ahí ya están viendo. Ya Profe, ¿ahí cargo, me escucha? muchachos. Sí, voy a apagar mi micrófono y voy a estar pendiente. Ya la estamos viendo. Listo. Bueno, pues buenos días a todos, primero que todo. Y la tipografía que nosotros escogimos fue la Times New Roman. Principalmente creo que la escogimos por la elegancia que esta letra transmite, pues tiene una composición que de alguna manera contrasta porque es una tipo serif. Entonces, como podemos ver por lo menos en esta parte, tiene partes que son un poco más gruesas y un poco más delgadas. Por eso, antes se le llamaba como la diva. Ahora conozcamos un poquito sobre la historia. Se dice que la Times New Roman, como dije, es un tipo de letra serif encargada por el periódico británico The Times, que fue diseñada por Stanley Morrison y Victor Larden en la sucursal inglesa de Monotype. Fue asignada después de que Morrison escribiera un artículo criticando el Times por estar mal impreso y tipográficamente atrasado, pues se usaba otros tipos de letra. Morrison usó una fuente antigua llamada Plantin como base para su diseño, pero hizo revisiones para mejorar la legibilidad y la economía del espacio. Por eso la fuente fue supervisada por Stanley y fue dibujada por Victor Larde. Entonces fue una composición de dos personas para poder llegar a la creación de esta letra. Este tipo de letra es tradicional de las serifas, usa serifas tradicionales, por eso acá en la parte de la anatomía también podemos ver cómo tiene la serif a los inicios de las letras. Esto lo que hace, pues de alguna manera, es que conecta las letras entre sí. Entonces hace que se use un menor espacio en la horizontal, pues, de los párrafos. Y esta cualidad que les acabo de mencionar, era muy útil en las líneas cortas de las columnas de los periódicos, pues ofrecía menos espacio y muchas veces esto daba como consecuencia, pues, que también se utilizara menos papel. Antes se utilizaba otro tipo de letras, entonces de alguna manera este periódico lo que hizo fue implementar este tipo de letra para mejorar pues la caligrafía y para mejorar la tipografía que tenía el periódico. Entonces se empezó a usar en este tiempo. Después se empezó a usar como fuente confiable en las redes, como pues lo que es Microsoft, en el Internet lo usamos todo el tiempo y fue como la predeterminada. Sin embargo, pues a pesar de ser tan bonita y como tan, pues, buena para estos trabajos, fue evolucionando y muchas veces ya llegó a transformarse y por eso se ven otros tipos de fuentes parecidas, similares a estas, que son la Palatino, que lo podemos ver en la parte superior, la California y la Caliza. Son fuentes similares alternativas que se pueden utilizar al momento de utilizar esta serie. En la parte de arriba podemos ver el abecedario en bold y el abecedario en regular, como para diferenciar un poco cómo se ven todas las letras y la numerología y los símbolos de esta fuente. En la parte de abajo vemos cómo es la anatomía de la letra. Voy a agrandarlo un poquito.
Aquí en la anatomía de la letra vemos que está compuesta pues por la altura de la mayúscula que sobresale un poco y el cuerpo que tiene la parte de abajo pues vendrían siendo como las bajas. La S tiene esta serif, que es bien distintiva pues en esta tipografía. La A está ondulada. La C tiene la asta transversal, las colas. Está compuesta la A por lo menos por un bold, por una espuela, que es la punta de esta letra que generalmente aparece en las letras como más curvas. La cartela, que viene siendo la parte de abajo de la finalización de estas letras, es tipo las astas ascendentes, puesto que va más arriba de lo que viene siendo la composición del cuerpo, el ojo en la E, el brazo en la Y y la lágrima, que también es bien distintiva en ese tipo de letras, que también aparecen otras como la F, como la A en este caso también. Entonces, pues podemos concluir que esta tipografía también fue llevada a cabo en 1932 en el periódico. Sin embargo, pues toda su producción y todo su diseño empezó en 1931 por estos dos personajes. Sin embargo, se le atribuye principalmente a Stanley, que fue como de alguna manera el diseñador, el que llevó como la idea a cabo basándose en otras tipografías. Y ya con la ayuda de Víctor Larden fue que se llevó a cabo como tal todo el diseño y toda la producción y posteriormente fue implementado en el periódico. Ahora vamos a pasar a la parte del cartel. Se los va a explicar mi compañero. Bueno, primero que todo, pues quisimos basar el cartel en la composición pues de una letra que, como podemos ver abajo, la G minúscula es un contraste moderado de grosor de los trazos, que como podemos ver en la cuarta línea es una modulación oblicua, que una modulación oblicua es como un constante de trazos gruesos y finos, como un trazo horizontal, que lo podemos ver ahí en la G, y un trazo horizontal en la caja baja, y los remates inferiores encajan de manera más suave en el asta. Bueno, para los que no saben qué es caja baja y caja alta, la caja alta son tipografías mayúsculas, que se le denomina así como por la posición que antiguamente se guardaban las bandejas o cajas que almacenaban los dispositivos móviles, y la caja baja son tipografías minúsculas. Eh, bueno, como dijo mi compañera, pues de por sí, o sea, surgió en The Times, pero antes también había, o sea, una letra similar, pero en forma de jeroglífico, que fue pensada como para hacer una tipografía con buena legibilidad y comprensión para periódicos, que ahí fue donde lo sacó estos creadores del The Times. Igualmente esas letras también son basadas en tiempos antiguos. En, bueno, esta se convirtió en una de las fuentes más utilizadas en Nueva York por los libros, revistas, artículos, y empezó a aparecer ya en los dispositivos en 1998, donde primero salió una beta con varias fuentes de letras de tipografía. La primera fue una versión 3.1 y la versión completa fue ya 3.1.2, que ya fue en noviembre del 1998. En las letras iniciales en las letras pues, mayúsculas, podemos ver que tiene unas terminales en cuadros, que podemos ver en la A de abajo, que son cuando son principalmente mayúsculas, y también como dije ahorita, o sea, la caja más alta, la caja más alta es la más corta que los asistentes de la caja baja. O sea que primero que todo, siempre como enseñado, las mayúsculas tienen que ir mayor que las minúsculas. Ahí es donde se denomina la caja alta y la caja baja. Y los círculos que podemos ver ahí son formas formas geométricas que utilizaban antes los romanos para hacer las letras, o sea, no principalmente las Time New Roman, sino que varias letras, porque pues
Ah, primero, o sea, primero fue implementado por los romanos y y posterior y fue los, los, los griegos. Y ya esa fue nuestra composición tipográfica. Listo. Muy bien, muchachos. Bueno, listo. Yo creo que demos la entrada al segundo grupo y ya al final les hago comentarios generales a todos. Bueno, entonces continuamos con el grupo número 2 con Garamond. ¿Están listos? Ok, listo. Entonces voy a apagar mi micrófono. Pues buenos días para todos. La letra que nosotras escogimos fue Garamond y pues vamos a empezar a hablar un poco del tipógrafo creador de esto. Claude Garamond fue un tipógrafo, impresor y grabador de matrices. Eh, Sus tipografías tenían un estilo antiguo y sirvieron mucho para composiciones modernas. En el año de 1530, cuando Garamond tenía aproximadamente 20 años, realizó su primera tipografía, que fue dibujada, grabada y fundida por sí mismo, y esta se puso en un libro, pues como lo vemos en el recuadro, este es el nombre del libro, está en francés. Y esta tipografía fue un diseño que fue bastante popular dentro del gremio de la época, por lo que Garamond se volvió alguien muy famoso y a principios del año de 1540 aproximadamente, el rey de esa época, que fue Francisco I, le pidió realizar pues otra tipografía con caracteres griegos y esto también se puso en un libro. Cuando Claude Garamond falleció, su esposa lo que hizo con los punzones originales que él había empezado a realizar de esta letra, lo subastó, por lo que un alemán compró estos punzones originales y lo que hizo fue una serie de catálogos, los cuales 4 siglos pues, más tarde, más o menos a comienzos del siglo XX, fueron considerados las más exactas referencias de la tipografía de Garamond. Ok, esta tipografía fue desarrollada entre 1530 y 1585, teniendo como origen en Francia, siendo estos años denominados como la Edad de Oro para la tipografía francesa. Fue considerada la tipografía del milenio, una de las más influyentes en la historia, con un buen equilibrio entre elegancia y sentido práctico, y fue una de las romanas mejor creadas. Bueno, hablemos un poco de la tipografía en sí. En unos pues se fueron diseñando diferentes tipografías que eran muy parecidas a esta, pero pues llegó un punto en el que ya se pudieron determinar cuáles eran los punzones y la tipografía original. Eh, Sin embargo, pues toda esta familia tienen eh, características muy comunes, entre esas que, como lo podemos ver aquí, el ápice o el apéndice son la unión pues de dos astas y en la mayoría de las letras se ve esto, por lo menos en la N, en la M en algunas ocasiones, y algo que es muy particular de esta tipografía es la pata, o como en su momento se llamó, un zapato, que es un ángulo con un acabado recto que en la mayoría de las letras se ve, pero algo muy y ese pues no aparece pues esta pata o este zapato que fue diseñado. Eh, otro, mm, Otra característica particular es que en la P
no está el ojo de la P, pues no está completamente cerrado. Y como lo vemos en la M o como lo vemos en la letra T acá, pues tienen como unas astas, como unos vértices bastante notorios. Bueno, esta letra es como, por así decirlo, es considerada una de las letras serif más legibles. En cuanto a la impresión, es una de las fuentes más ecológicas, por así decirlo, en el consumo de tinta. Y pues hasta el momento hay muchas versiones del Garamond, pero una de las que son más utilizadas es el Adobe Garamond, que fue lanzada en 1989. Esta es una gran fuente que es muy utilizada en revistas, libros y sitios web. Pues nuestro gráfico que queríamos hacer fue, por así decirlo, ilustrado en una guitarra, ya que es un instrumento muy utilizado en Francia, y lo que quisimos colocar adentro fueron como unas palabras claves, por ejemplo, que fue una de las más influyentes en la historia, pues puse como tal que es de Francia, y uno de los siglos más importantes, la Edad de Oro, que en la época que fue diseñada esta tipografía, fue denominada la Edad de Oro, y pues esto fue lo que quisimos representar en este gráfico. Ok, listo. Bueno, muy bien. Muy gracias por la presentación. Muy buenas presentaciones hasta ahora. Al final les haré comentarios generales y ya pues después les haré los comentarios específicos a cada uno de los grupos. Bueno, muchas gracias. Entonces ya vamos con dos fuentes tipográficas como la Garamond, la Times, ya dentro de la familia de las serif, ¿no? Porque tienen, por supuesto, esos remates. Miren ya cómo comenzamos a identificar que, por ejemplo, una Times puede tener remates en curva y cómo la Garamond aparece por ahí una definición de zapato porque tiene una diagonal. Bueno, vamos con el grupo número 3, que sería el grupo de la futura. Se prepara el grupo de Courier, luego Baskerville y bueno, y vamos avanzando. Entonces, listo, muchachos, el espacio es de ustedes. Siguiente grupo. Dale, profe, ya comparto pantalla. Vale, listo. ¿Se está viendo? Sí, sí, ya estamos viendo. Listo, entonces esta tipografía es futura, es de categoría de sans serif, es de palo seco. El diseñador fue Paul Renner y fue lanzada en 1927. El principal aporte al diseño tipográfico que dejó Renner es el tipo de futura que diseñó durante los años 1924 y 1926. Está basada en formas geométricas rectas, cuadradas y círculos, representativos del estilo visual de Bajúas a los años 1919 y 1933. Y pronto llegó a ser considerado un tipo de nueva tipografía. Inicialmente, la función de Bauer emitió Futura con 6 pesos distintos y con la licencia de fundición Beverly y Pineapple la editó en Francia bajo el nombre de Europa. Mi compañero va a dar aquí también un aporte a la historia de esta tipografía, entonces, dale. Bueno, no sé si tiene Revisa el fallos micrófono. con Sí, revisa el micrófono, puede ser eso. Daniel.
Bueno, entonces pues va a ¿Ahí se me seguir. escucha bien? ¿Ahí se me Ah, ok. escucha bien? Disculpa. Sí, sí, te escuchamos, Daniel. Listo. En la Alemania nazi, las tipografías eran una de las formas más fuertes de mostrar identidad. Parte de esta identidad fue la Black Letter alemana, que era preferida sobre las letras romanas. Bueno, Profe, creo que mi compañero está teniendo problemas con el internet, entonces pues no sé si sí, sigo yo o le damos una espera. sí, bueno, démosle una espera, pero creo que sí está teniendo problemas. Daniel, si me escuchas, tu micrófono, ¿Me escuchan ya? ¿Se escucha? sí, te escuchamos. Pero si quieren, entonces sigan, yo arreglo esto y ya en la siguiente diapositiva pues explico la historia. ¿Sí? Ok, tranquilo, listo, entonces continúen. Vale, ok. El autor de esta tipografía es Paul Renner, es un tipógrafo alemán, aunque no perteneció a la escuela Bauhaus, que es la escuela de arquitectura, diseño, artesanía y arte fundada en 1919, defendió las posturas y se convirtió en un defensor del movimiento Bauhaus y desarrolló un intenso trabajo bajo los principios de una nueva tipografía y el modernismo alemán. Aquí podemos ver algunos ejemplos en la que se emplea esta tipografía, que es en la RAI, en la HP, en Louis Vuitton y en la Harley Nichols. Esta característica de esta tipografía es que se utilizan formas geométricas básicas y trazos anchos que eliminan cualquier tipo de contraste. Las letras minúsculas como la A son la excepción en la anchura. Los ascendentes y descendentes en las letras minúsculas son más altos que las mayúsculas. Esto hace que la fuente sea elegante y se diferencie de otras fuentes geométricas. Pero también significa que en un párrafo la fuente necesita un poco más de interlineado para que sea 100% leíble. Fuentes similares a esta está la Liber, la Bergen, la Modélica, la Cornet, Regimen, Lorin, Neurprop y la Modélica Consent. Las fuentes más utilizadas porque Futura tiene una familia muy grande. Está la Light, la Like Italic, Block Italic, Medium, Medio Italic, Medio Consent, Block, Block Italic, Consent, Black y Extra Black. Esta tipografía cuenta con astas verticales, inclinadas, onduladas. También cuenta con brazos, barras, cola, sombrero, hombros y tiene unos vértices que en algunos casos, como se puede lograr mirar aquí en la A, sobresale un poco y también en la U, que sobresale un poco de las líneas. Y esto sería todo por la ficha técnica. Vamos a pasar a la composición. Entonces, no sé si mi compañero ya pudo Listo. arreglar. Vale. Ya me escucho, ¿cierto? A ver, lo de la parte de la historia que quiero explicar es que en la Alemania nazi la tipografía era una de las formas más fuertes de mostrar identidad. Parte de esta identidad fue la Black Letter alemana, que era preferida sobre las letras romanas y se convirtió en la fuente estándar utilizada para los textos. Los tipos de letras modernos, incluyendo Futura, fueron rechazados. El partido nazi usó la fuente Futura para avergonzar el arte moderno. Luego, en la década de los 40, el régimen nazi consideró a Black Letter demasiado similar al hebreo y la prohibió. Las fuentes estándar incluían Futura porque era más fácil de leer que las fuentes Black Letter. Y durante la Segunda Guerra Mundial fueron utilizados muchos sans serif modernos por el ejército estadounidense. La gente eligió fuentes de tipo metal y Futura fue la más destacada. Es por esto que hicimos esta ilustración, en la cual digamos que los nazis están opacando a la Black Letter y dándole un paso en el tiempo a la Futura. Y las gafas, digamos, con los ojos, representan a los espectadores que están sorprendidos por la letra, digamos,
por su buen entendimiento y digamos que se acomodaba a la época. Listo, profe. Listo, profesor, sería la presentación de la futura. Ok, listo muchachos. Muchas gracias. Buena presentación. Continuamos entonces con el siguiente grupo, que sería Sí, profe, la courier. ¿Listo? Entonces, listo muchachos. Los escuchamos. le comparto. Sí. Ay, espere. ¿Me dicen si ya están viendo? Sí, ya estamos viendo. Sí, pues nuestro grupo está conformado por mi persona, José David López, y mi compañero de trabajo, Julián Durán. Vamos a presentarles sobre la La letra Courier. tipografía Courier, que ahí empieza. Courier es el nombre de una tipografía digital con remates mano espaciada, inspirada en la forma de las letras que se usaban a mediados del siglo XX en las máquinas de escribir. Espérate que, espérate que no, no me muestra a mí. Yo sí estoy viendo, ¿no? Yo estoy viendo la ficha técnica. A ver, pero trato de corregir por acá que no me muestra. Listo. Em, el Howard Kettler fue quien es un impresor y diseñador tipográfico estadounidense que en 1955 había recibido de IBM, que es International Business Machine Corporation, el encargo de crear un tipo de letra específico para sus nuevas máquinas de oficina. Sin embargo, la compañía no llegó a registrar la exclusividad de los derechos de la reproducción, lo que contribuyó a que ésta se extendiera con rapidez hasta convertirse en estándar en la industria de la mecanografía. ¿Sí, sí me escuchan? Sí, sí. Sí, Ah, claro, vale, no. adelante. No, Como pensaba que fuente no, de no, no. espaciado fijo entre caracteres, esta tipografía ha recuperado protagonismo en el mundo digital en situaciones donde las columnas de caracteres deben estar uniformemente alineadas. Asimismo, es una de las favoritas de los programadores para escribir el código fuente y en manuales de informática para reproducir listas de programación o entradas de usuario. En las variantes tenemos la Courier New, que es una versión de la Courier presentada con el lanzamiento de Windows 3.1, que también incorporaba versiones rasterizadas o en mapa de bits de la propia Courier. Está otra que es la Courier Standard, donde Adobe incorporó por primera vez en su versión 6 de su familia de aplicaciones Acrobat una serie de fuentes digitales alternativas a la versión para PostScript. Entre ellas, para la familia Courier se encontraba la Courier Standard, la Courier Standard Bold, la Courier Standard Bold Italic y la Courier Standard Italic. Listo, como algo curioso de esta letra es como es tan común, por así decirlo, o sea, como fue tan estándar, tiene muchos usos universales, por lo cual ahorita voy a explicar em, la parte gráfica a la cual está pegada esta presentación, que es esta. Como pueden ver, es un paisaje con letras, pero ¿por qué elegimos hacer ese paisaje con letras? Yo quise combinar la programación y la cinematografía en una imagen, ya que esta letra, la Courier New, se usa ampliamente en programación para reproducir la escritura de código y también utilizan
esta escritura en los guiones de cine, que es muy común que utilicen la Courier en la Courier pura en tamaño 12, por lo cual me pareció muy interesante hacer esta ilustración que es un paisaje con diferentes tonos, pero si se alcanza a ver los detalles de la imagen, se ve que por toda la imagen dice Courier. Muchas gracias por su atención y espero que hayan disfrutado la presentación. Listo, gracias. Por supuesto que la disfrutamos. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, muchachos. Miren cómo hemos ya pasado por 4 grupos donde nos han mostrado todas las especificaciones de estas letras, ¿no? Miren cómo comienzan a aparecer algunos usos que de alguna forma las vuelven como representativas, y precisamente eso es lo que nosotros necesitamos a la hora de utilizarlas cuando queremos transmitir un mensaje. Miren, por ejemplo, la Courier habla es como famosa en los lenguajes de programación, y por eso uno la puede encontrar en múltiples aplicaciones y software donde está el entorno de código y se maneja de esa forma, ¿no? Como en letras como la Futura se utiliza la esencia de lo geométrico para representar esa edad moderna que viene de una escuela que era la Bauhaus, que era más que como lo mencionaban los compañeros, una, digamos, rama arquitectónica o estilo, era más que todo una doctrina de estilo, ¿no? Que además no solamente en la arquitectura, sino en el resto de artes también tenía una repercusión fuerte, ¿no? Como letras como la Garamond gozaban de una estética muy optimizada que le daba ese estilo y de alguna forma con toda la evolución que tuvo, y lo mismo la Times New Roman, ¿no? Que viene de ese origen en Londres, ¿cierto? Con respecto a las publicaciones de los diarios, ¿no? Y cómo la letra se puede, digamos, mejorar en cada momento para disminuir cualquier tipo de mala interpretación. Muy bien, muchachos, estamos aquí entonces con 4 grupos. En este momento estoy terminando aquí de crear ya pues la tarea para que los grupos que ya fueron presentando, uno de los integrantes suba los documentos, ¿vale? Lo que van a subir es simplemente pues las 2 fichas, la ficha técnica y la composición tipográfica en archivo de Illustrator y o PDF. Bueno, entonces aquí ya vengan, la creo y continuamos con el resto de grupo. Aquí estoy terminándolo y pues lo deben entregar hoy mismo en esta sesión, parcial 1. Démosle crear tarea. Listo, ahí ya está asignada la tarea para que los que vayan terminando pueden ir subiendo su trabajo al Classroom, uno de los integrantes. Listo. Bueno, entonces continuemos, muchachos, con el grupo de el 5, sería Baskerville. Entonces, ya pueden empezar a presentar. Yo, profe, ¿se me escucha? Sí, sí te escuchamos. Sí. Es que a veces tengo problemas con el micrófono. Ahí se ve, ¿está bien? Sí, se ve perfecto. Muy bien, sí. Listo, listo. Bueno, la tipografía Baskerville es una tipografía diseñada en el siglo XVIII por John Baskerville. Es un tipógrafo inglés, dota de una gran delicadeza, elegancia y claridad en el diseño de los tipos y composición de las páginas. La excelente calidad de sus impresiones influyó a grandes tipógrafos como Didot o Bodoni, que son tipografías un poquito más modernas. Como un desafío personal, quiso superar al tipo creado por William Carlson, pero su experiencia como calígrafo hizo que su diseño se alejara de las propuestas de Carlson, ciertamente ancladas en el pasado. Por eso mismo se dice que Baskerville es como una tipografía entre lo clásico y lo moderno. Quizá por eso mismo los tipos Baskerville no se ganaron el favor de los impresores ingleses y desaparecieron por más de 150 años, hasta que el diseñador americano Bruce Rogers los rescató del olvido, reeditándolos para Monotype en 1924 y para Linotype en 1931. Se trata de una tipografía legible y clara que es muy apropiada para libros de texto. Pues sus características es que es una tipografía con serif, pertenece a la familia de letras romanas de transición entre las romanas antiguas y las modernas.
Se resalta el contraste entre los trazos finos y anchos, los serif son más afilados, los trazos curvos son más redondeados, más que todo en las minúsculas, y se destaca una mayor legibilidad en el trazo inferior de la Q mayúscula y los serifs de las cursivas. Aquí se pueden ver la Q mayúscula. Y aquí unas características pues de las letras y la G con su anatomía. Y mi compañera Julieta pues va a hablar Perfecto. Sí, del... acércalo un poquito, por favor. Es. Bueno, entonces nosotros lo que quisimos representar es una ilustración, como esta JavaScript es como una transición o ese intermedio entre lo clásico y lo moderno. Lo que escogimos fue la rama de una flor de cerezo que simboliza la inocencia y a la vez la fortaleza de la belleza. Entonces son como estos dos intermedios que representan ambas cosas. Lo que hicimos aquí fue utilizar un ramo de CSS de referencia, se hizo una completa vectorización de la ilustración. Con ello utilizamos bajas tonalidades de los tonos para emular y dar la sensación de calma de la primavera. Utilizamos aquí la tipografía JavaScript en todas en regular, bold e italic. Para representar lo que es el cielo, que lo podemos ver en el fondo, que es la palabra cielo en muchos idiomas, y para representar el tronco y como la fortaleza de la flor de cerezo, que también significa tronco en muchos idiomas. Y esa sería nuestra representación tipográfica. Gracias. Ok, muy bien. Muy buena presentación y miren todo el contenido que puede llegar a tener una composición, ¿no? No es simplemente colocar los elementos porque se ven simplemente estéticamente, sino que siempre trabajemos con un criterio. Muy bien, entonces continuemos con el grupo 6, que sería la letra o la tipografía Johnston. Entonces, chicos, pueden Listo, presentar. profe. Vale. ¿Está viendo? Está cargando. Ahora sí ya vemos. Ok, primero muy buenos días a todos. Nuestro grupo va a presentar la tipografía de Johnston Underground. Y pues en primer lugar vamos a destacar las características de la tipografía que la convirtieron en un referente, en una revolución en su época. ¿Lo puedes ampliar, por favor? ¿Cómo dices? Si lo puedes ampliar un poco, por favor. Ah, claro, claro. Ok, primero podemos observar que las características de la tipografía es una fácil lectura debido a su sans serif, que como bien sabemos, la sans serif no posee remates o, ni en sus apofijes o algún tipo de ornamentas que eviten que obstruyan su legibilidad. Se caracteriza por ser totalmente diferente a otros comercios y señalácticas. ¿Esto a qué se refiere? A que en su contexto se utilizó para utilizarse en anuncios invasivos, para diferenciarlos de los demás. Su caja alta, o sea, sus mayúsculas, están basadas en el estilo romano. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayúscula está relacionada a las capitales de inscripciones cuadradas de las mismas romanas, las cuales son líneas rectas y nítidas con trazos finos. Y su caja baja son la carolingia, que lo que ayuda es que sus trazos sean uniformes y sus formas redondeadas, ya sea la G o la S, tengan su característica de esa perfección redonda. Y como podemos observar, sus rasgos caligráficos propios de la letra son sus ornamentas en la I, como se puede observar en la izquierda, que es un tipo de rombo, como en la J. Esto para diferenciarlos de otras letras. En la J se utilizó de esta forma para diferenciarla del 1, por ejemplo. Entonces, pues muchos se preguntarán por qué estas características. Para entenderlas, se va a entrar en contexto
a la historia del autor Edward Johnston. Bueno, primero, para hablar de Edward Johnson es conocer a un diseñador que estuvo adelantado a su época, pero lamentablemente fue olvidado por la historia del diseño gráfico, lo que lo convierte en un diseñador casi desconocido. Edward nace en Uruguay, pero su familia regresa a Inglaterra en 1875, con su padre que busca trabajo y su madre enferma. Johnston fue criado por una tía y fue educado en su casa, en el cual disfrutó las matemáticas, la tecnología y la creación de manuscritos iluminados. Listo. Johnston se dedicó a estudiar e investigar en el Museo Británico, copió algunos manuscritos, aprendió la forma y la técnica de los escribas medievales, perfeccionando sus propias habilidades caligráficas. Una apasionante investigación con una contundente conclusión. Las letras medievales no se dibujan con un instrumento puntiagudo. Eran formas naturales creadas por una pluma de ave o caña. Listo. Tenían una punta acortada horizontal y oblicuamente, lo cual causaba de un hecho capital la variación entre trazos gruesos y finos. Y también revelaba otras cosas, el énfasis predominante en las formas alfabéticas particulares. Johnston y sus alumnos experimentaron con los aspectos de las prácticas medievales, mezclaron tintas y colores, cortaron plumas de ave, prepararon vitelas e hicieron dorados. Además de su actividad caligráfica y académica que desarrolló tanto en la famosa Central Saint, en la Central Saint Martin's College of Art and Design, como el Shoughton Row. Si tuvieron que destacar dos hechos importantes de la biografía gráfica. Otras letras así parecidas, digo, fuentes similares, serían la Gill Sans, que aquí se ve, ahí se muestra su abecedario en minúscula y en mayúscula, y la Perpetua, que está al otro lado. Listo, pasamos a la otra. Aquí está. Ok, como podemos observar, utilizamos con la misma tipografía Johnston, el cuerpo y las figuras de un tren. ¿El porqué de esto? Porque el tren está muy relacionado al origen de la creación de la tipografía. Pues es London General Company, el cual le pidió a Johnston, junto con su compañero Eric Grill, crear esta infografía, esta tipografía, perdón, para las fuentes del metro, que estaban llenas de anuncios que invadían la visibilidad. Por lo tanto, quisimos reflejar esta invasión en el propio tren, como se puede observar en el propio cuerpo, demasiada información. Y pues utilizando las perfecciones de las figuras geométricas como la O, utilizamos para crear las ruedas. Las ruedas están compuestas por Ls y Os, del mismo tipo de letra. Y listo. Eso sería todo, profe. Muy bien, muchachos. Buena presentación. Hicieron muy bien, digamos, como al pie de la letra la indicación, porque al estar creando formas, precisamente utilizando la anatomía de estas letras, pues hace parte precisamente de esa exploración que todos teníamos como objetivo. Bueno, listo. Muchas gracias por la presentación. Entonces le damos espacio al siguiente grupo, que corresponde a la helvética. ¿Ok? Entonces, el espacio es de ustedes.
Ok, ya. Bueno, buenos días a todos. Nosotros vamos a presentar la tipo de letra helvética y empezamos. Para el contexto histórico podemos ver que fue visto en los años 50, es decir, en la posguerra, donde se surgió la necesidad de comunicar de una forma más abierta y más moderna, donde el diseño europeo se vive en un renacimiento de las tipografías de imprenta de sans serif. Se vio que en 1957 fue creada esta tipografía con el autor Max Mendigar, donde fue respuesta del encargo de la Fundación de Tipografía Haas, donde se hizo fue rediseñar una fuente de palo seco, que es también denominada como sans serif, que también lo que hace es que se puede ver de se puede ver más legible. Hola, creo que tienen algún problema con el micrófono. Sí, pues no te escucho, la compañera. Hola. Sí, no sé, dejé de escuchar. Por favor, revisen el micrófono. Hola. Qué pena interrumpirlas. Creo que el micrófono No no. sé si le sirve. Ok, bueno, no sé, ¿hay forma de que le escriban o no nos está Pues voy a escuchando ver, yo le voy a tampoco? escribir, a ver. Tampoco nos está escuchando. Estamos viendo un mouse moviéndose ahí, pero bueno, Sí. problemas, problemas que nos ocurren a todos. Ujú. No, no, Juliana, no te estamos escuchando. Por favor, verifica tu micrófono. Pero igual puedo ir siguiendo y ella puede hablar sobre la... Ah, bueno, pues voy a dejar de compartir Ok, ahorita. dale. Dale, pues voy a seguir hablando de eso. Entonces, el diseñador Max Bendigar eh, fue diseñador de fuentes entre el 1926 y también 1930, donde aprendió a elaborar la tipografía en Zurich, donde es una escuela de artes decorativas. De siguiente podemos ver la anatomía de esta letra, donde es una letra geométrica, donde tiene figuras ovaladas. Podemos ver que en la O de la G es una letra más ovalada y no es circular. No tiene serifas, es decir, que pertenece a la categoría de sans serif. Tiene aperturas pequeñas y también estas son de igual grosor. Las fuentes alternativas que podemos encontrar son Open Sans y también Reboto. Y las marcas famosas que investigamos que utilizan la letra helvética es el Microsoft, el Jeep, Skype, Nestlé, Oral-B y también Mattel. Profe, de casualidad, ¿ahora se me escucha? Sí, te escuchamos Sí, ya bien. se escucha. Ah, ok. Entonces voy a exponer la siguiente parte. Vale. Esta es la composición que realizamos. Al inicio queríamos hacer algo de los años 50 por la letra, pero a medida que íbamos pensando, íbamos descartando ideas y terminamos haciendo una composición de Elvis Presley y de su canción High House Rock, una de sus canciones más icónicas. Mm, No sé si haya que explicar algo. No, tranquila, déjame observarla un minuto más, ¿vale? Ok. Quiero analizar algunos detalles.
Porque la idea de las composiciones tipográficas, bueno, yo sé que todos las están exponiendo porque deben tener un racional, por supuesto, y eso digamos que es el principal objetivo, pero la idea de estas piezas es que sea también lo que se llama la retórica de la imagen, ¿no? De qué tanto nos puede llegar a representar. Pues digamos que no les estoy dando retroalimentación a cada uno, pero bueno, ya llegará el momento y pues esta pieza se ve muy, muy estética, muy, muy estética. Les quedó muy bien. Listo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muchachos, entonces, listo, ya vamos haciendo un recorrido, pues, digamos, no tanto histórico, pero sí de contexto de estas letras. Esta la ubicamos en Suiza, 1957. Yo estoy pasando por aquí un listado que ahora les voy a compartir por el chat, donde pues básicamente recapitulamos la letra, su origen y el año para entender también el contexto. Entonces esta también hace parte de las letras modernas, palo seco como pudieron ver, porque no tiene ningún tipo de remate u ornamentación. Y vamos a darle entonces entrada a una letra que contrarresta ese modernismo en cierta forma. Entonces vamos con el grupo 8. Muy bien, entonces ya estamos viendo el espacio de ustedes. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto. ¿Ahí me escuchan? Ok. Sí. Listo, entonces pues vamos a hablar un poco acerca del contexto de ese estilo de letra, que es la letra de estilo gótica. Este estilo de letra gótica fue creada en el siglo IV por el obispo Ulpilas para traducir la Biblia a la lengua gótica, y pues sus diferentes signos y representaciones de este estilo de letra provienen de la lengua griega. El gótico es un alfabeto manuscrito que fue creado para escribir el idioma gótico. Este idioma gótico, resaltar que es proveniente del idioma de los godos. Los godos era una familia, o bueno, el pueblo godo era una familia proveniente de Alemania, o bueno, que tiene un origen germánico, pero esta lengua ya está extinta hoy en día. Si bien, pues, cuando aparece este tipo de letra, se conocía como una letra moderna en ese entonces. Ya con la llegada del Renacimiento se le asocia ya a la denominación gótica, la cual porta unas connotaciones negativas, pues que ésta se identifica el arte de estos siglos con una forma bárbara, como tal, y era pues esta familia de los godos, que pues en ese entonces pervirtió la pureza clásica greco-romana en ese entonces. Aunque esta escritura sufrió una devaluación durante el Renacimiento, en el siglo XIX va a pasar a un periodo de revalorización junto a todo este arte de la época gótica en aquellos tiempos, y ya alimentado por los movimientos nacionalistas y románticos europeos. Pasará entonces a considerarse como uno de los momentos más brillantes desde el punto de vista artístico del mundo occidental. Y ya pues finalmente asociada con la historia alemana, ya incluida en la época nazi. Este tipo de letra era habitual en el país centroeuropeo hasta mediados del siglo XX, que ya es cuando se pierde un poco este estilo de letra. Ahora pues mi compañero va a pasar con las fuentes similares y la anatomía. Vale, existe una gran cantidad de fuentes similares a la letra gótica, como pueden ser algunos ejemplos, como podemos observar. Sigrid Letter, Cloister, Black and Brad Castle. Vamos a observar estas fuentes bastante similares a la letra gótica y también podemos observar anatomía y algunas características de la letra gótica, como pueden ser sus trazos horizontales y verticales, de trazo suegro, perdón, trazo grueso preferiblemente, trazos oblicuos y finos, a la vez puede tener trazos ascendentes y descendentes, bastante cortos. Y en cuanto a usos, en, en la época de la creación de esta letra,
Se usaba mucho en pergaminos, también podemos afirmar que se vienen usando en diseños con un toque histórico importante, similar. Así podemos encontrar en algunas calles antiguas este tipo de letra. También es muy común hoy en día en multitud de bebidas, ya sean tradicionales o no. De la es aquí en la ficha técnica podemos visualizar diferentes letras de esta tipografía, en mayúsculas y minúsculas, todos los números y algunos caracteres. Seguimos con la composición tipográfica que hicimos, donde podemos visualizar lo que intentamos ilustrar fue la figura de Batman, basándonos en, evidentemente, Ciudad Gótica. Lo que quisimos representar fue eso, básicamente Batman y la mítica señal de Batman, usando la tipografía, en la cual podemos encontrar algunos nombres de villanos del personaje, ya sea inversos o no, y algunas nubes caracterizando el cielo. No sé si están viendo bien. Sí, sí, claro. Ahí evidentemente. ¿Listo, muchachos? Sí, profe. Bueno, listo. Vale, claramente entonces, miren cómo estamos ya hablando de una de las letras más antiguas, porque de alguna forma eh, tienen su origen de la clasificación de la letra como tal, ¿no? Porque el lenguaje, o más bien la escritura, pues existe hace mucho tiempo, pero digamos que estas tipografías fueron muy importantes para estandarizar un poco precisamente los tipos, que luego iban a servir para esos libros, esos primeros, digamos, libros manuscritos que eran replicados o se le generaban copias por medio de los ilustradores de, digamos, como lo que vimos con Gutenberg, ¿no? Con el caso de Gutenberg, que existían estos, los que sacaban copias de los libros manuscritos y que luego fue llevado, pues digamos, por Gutenberg por medio de la imprenta, como un proceso ya de producción mucho más en masa. Entonces, muy importante, la forma de identificar las góticas, como pudieron ver, pues primero tienen muchas ornamentaciones en las mayúsculas. Regularmente las astas incluso a veces se pueden llevar a un segundo o un tercer nivel, o sea, se comparten astas como compartidas, y sobre todo los remates o las serifas, ¿ya? Las serifas tienen siempre una diagonal, o sea, o más bien una punta hacia abajo. Esa es la forma de identificar siempre las letras que tienen estas características. Muy bien, gracias, chicos. Muy bien, letra gótica, estamos por allá entonces en el siglo cuarto, o sea, en 1300, en la década de 1300. Y vamos ahora con la Bodoni. Entonces, listo, muchachos. ¿Están viendo bien ahí? Sí, perfecto. Vale, pues nuestro grupo le tocó la tipografía Bodoni. Es un tipo de letra diseñada por Giambattista Bodoni a fines del siglo XVIII, entre 1740 y 1813, que con frecuencia se utilizan en la actualidad. Se clasifican como Didona o moderna, este tipo de letra. Eh, Bodoni siguió las ideas de Baskerville, eh, con, tal como se encuentra en el tipo de impresión Baskerville, con mayor contraste de trazo que refleja la tecnología de impresión desarrollada, pero las llevó a una conclusión más extrema. Eh, Giambattista Bodoni nació en Sassuolo, Italia, el 26 de febrero de 1740 y murió en 1813 en Parma. Un impresor y tipógrafo italiano, autor de varios tipos de letras célebres.
que todavía se utilizan en la actualidad. Al cumplir su mayoría de edad, Bodoni empezó a trabajar como tipógrafo en la imprenta de la Congregación para la Defensa de la Fe. Em, y la historia de la letra dice que Bodoni tuvo una larga carrera y sus diseños cambiaron y variaron, terminando con un tipo de letra de una estructura subyacente ligeramente condensada con serifas planas y sin corchetes, contraste extremo entre trazos gruesos y delgados, y una construcción geométrica general. Em, este tipo de letra, eh, sobre todo se usa como en el mundo de la habla inglesa, son como los diseños eh, se usan comúnmente, perdón, en encabezados, en impresiones de revistas. Se dice que es uno de los tipos de letra más elegantes jamás diseñados. Eh, Ahí pueden ver sus caracteres que digamos, se caracterizan por tener unas serifas no tan curvas, sino más como, no sé cómo decirlo, lineales, con sus ápices, sus travesaños, su contraste bien demarcado. Y unos tipos de fuentes similares son la Sur Serif, la Cambria, la Century, la Georgia o la Times New Roman, por lo antes dicho, que se caracterizan por tener una serifa como bien pronunciada. ¿Pero me escuchan ahí? Sí. Sí, perfecto. Pues hago la tipografía que hicimos. Pues me quise basar en una caricatura antigua, esta caricatura pues se llama Snoopy, la del perro. Y dentro de la figura de la caricatura, lo que quise poner fue como la historia de la letra pues Bodoni. Y ya, eso fue lo que me basé en la tipografía. Ok, bueno muchachos. Listo. Entonces, efectivamente, la Bodoni, como lo decía su compañero, considera una de las letras más, digamos, estéticas y en parte es por su alto contraste, el alto contraste que tiene entre cada una de sus astas y su composición y por supuesto los remates o las serifas rectos. Muy bien. Bueno, vamos entonces a continuación y el último grupo con el que cerramos ya este espacio, vámonos con la Palatino. Listo, profe, entonces comparto pantalla. ¿Me confirma si se está viendo? Sí, ya estamos viendo. La letra que le vamos a hablar, bueno, tipografía, es Palatino, que fue creada por Hernán Saff en 1948. Se caracteriza principalmente por ser una tipo serif y que imita un poco las letras hechas con pluma a mano alzada. Es decir, de que no, el trazo no es tan recto como, por ejemplo, el palo seco. Un poco sobre el autor, el alemán Hermann Saff nació en el Imperio Alemán en 1918, le tocó ver las dos guerras mundiales y finalmente creó esta letra en 1948. ¿Qué tuvo de interesante la historia de ese autor? De que él sufrió mucho plagio en la Palatino. Aquí hay un ejemplo claro de la Monotype Book Antiquia, Antiqua, que es básicamente un plagio de la Palatino. Y en 1993 él se retiró de la Asociación de Tipografía Internacional al darse cuenta que varios de los prominentes integrantes de esta asociación utilizaban copias no autorizadas de su letra. Sobre la historia de en qué se inspiró y por qué se llama Palatino, se debe al maestro escritor Giambattista Palatino, que básicamente fue un tipógrafo del Renacimiento. La letra toma la inspiración
de estar hecho a mano alzada. Es por eso que los trazos no son completamente rectos. Pero a su vez, una de las mejoras que tiene esta letra en comparación a la original en la que se basa es en una alta legibilidad. Algunas fuentes similares, por ejemplo, que tenemos son la Garando, la Vendo, la Times Roman y la Georgia, que también son letras tipo serif que buscan tener una mayor legibilidad, pero también tienen una cierta gracia que trae recuerdos de un estilo de letra hecho a mano alzada, sin llegar a ser una letra como la Palo Seco, que ya es más de solo tener legibilidad y reducir bastante el estilo. Y mi compañero ya les comparte la tipografía. Le explico. ¿Se me está escuchando? Sí, sí se escucha. Listo. Se está viendo la infografía, ¿verdad? Correcto, sí la estamos viendo. Bueno, como comentaba mi compañero, Hermann Saff era el creador de las letras hermosas. Em, Como él era ¿cómo es que se llama eso? Un calígrafo alemán, entonces él creó la letra paletina. Aparte de eso, hay algunos contextos a través de él que ha hecho obras de arte, por ejemplo, libros, algunas letras. El genio tipógrafo era un dibujante talentoso, eh, y había trabajado en bastantes empresas. Eh, por eso quise demostrar con la infografía, pues, pues una ilustración de una sombrilla bastante simple en el cual pues se está reflejando Alemania. Eh, la, la sombrilla viene aparte de los colores de Alemania, el ambiente frío que se puede ver a través de los copos de nieve cayendo, eh, asimilando una nieve, eh, y el pasto que está compuesto por muchas letras, como se puede ver. Hay un charco de hielo, y entonces esto hace semejanza al país natal en el cual vivió y hizo la tipografía de Hermann Saff. Con esto pues ya doy fin a mi infografía. Ok, listo. Bueno, muchachos. Bueno, la Palatino es una de las letras que ha tenido más y más réplicas, una de las que ha tenido muchas copias, digamos que se reconoce mucho por eso. Entonces, muchas personas de alguna forma diseñan nuevas tipografías inspiradas en la Palatino y le asocian nuevos nombres. Y eso es muy común encontrarlo, digamos, en la actualidad. Muchas de las letras que ustedes estudiaron se van a dar cuenta que van a encontrar una cantidad o infinidad de letras muy parecidas porque son inspiradas precisamente en esos estilos. Pero como pueden ver, hay unas que ya comienzan a ser, digamos, muy similares, ¿no? Uno podría decir que sobre todo en las romanas, todas las que tienen serif generalmente tienen unos patrones muy similares, entonces encontrar cada vez las diferencias es, digamos, un proceso más difícil y por eso también la propuesta a nuevas fuentes es muy complicado, sin caer en las que son de tipo como digitales o las que son según la clasificación que vimos en la clase pasada, que eran las de
las, las mágicas, ¿no? Las que tienen las tipos, se me olvida ahora precisamente el nombre. Bueno, ahí les compartí en el chat. eh, bueno, en el chat les compartí como un pequeño resumen para que se instalen en los momentos, digamos, en tiempos de cada una de estas familias o fuentes tipográficas. Miren que pues ubicamos, por ejemplo, que la gótica hace parte de la familia de las scripts porque son manuales, ¿no? Son a mano alzada, entonces efectivamente hacen parte de eso. A veces las van a encontrar con una clasificación como de antiguas, entonces letras antiguas, entonces se asocian mucho a la gótica, ¿no? Y miren que ya la Garamond viene siendo como ya el poco la tecnificación, debido precisamente si analizan el desarrollo de la imprenta, está, digamos, como por esos años, ya existía la imprenta de Gutenberg que fue súper importante para la réplica de muchos documentos. Entonces diseñan esta letra romana, la Garamond, en 1530, ¿ya? También hace parte de una época, digamos, sí, todavía entrada un poco como en la Edad Media, ¿no? Y bueno, Baskerville, como pueden ver, 1757, la Bodoni, 1787, todas, todas ubicadas en Europa, ¿no? En Italia, Francia, Inglaterra, respectivamente. Y ya de la Johnston para arriba, estamos hablando de letras modernas, donde aparece la palo seco y ya pues unas variantes como la Times New Roman, que es una clara inspiración en las letras romanas antiguas, pero ya enfocada en las técnicas de impresión moderna. Y bueno, y las últimas vienen siendo ya las letras helvéticas y también la Courier, ¿no? Que fue muy importante sobre todo en la parte de los sistemas de mecanografía y con, digamos, con los primeros sistemas de escritura que ya llegaron de forma masiva a los hogares, ¿no? Fue como, en cierta forma, la máquina de escribir tenía este tipo de fuente, la Courier, y, y pues de alguna forma en los documentos que se realizaban hace algunos años, cuando pues no existía la masificación de la impresora de tinta, todas las documentaciones se encuentran en eso. De hecho, creo que hasta hoy en día algunos documentos legales se siguen manejando de esa forma. Bueno, muchachos, entonces, listo, muchas gracias por esas presentaciones. Realmente quedo muy satisfecho por el trabajo que hicieron, porque pues tenían que hacer una investigación, ¿cierto? O bueno, no tanto investigación, sino una búsqueda de información, la cual tenían que clasificar y resumirla en esa ficha técnica, ¿vale? Y también además explorar un poco los elementos creativos. Ahí vi muchos aciertos, muchos utilizaron de alguna forma un criterio relacionado con la temática, por lo cual digamos hay coherencia. Otros de pronto fueron más, como un poquito más, llamémoslo, arriesgados a la vez y trataron de tomar incluso a veces como una palabra, digamos, el ejemplo, digamos, de gótica, ¿no? Ciudad gótica. Entonces, eso me llamó la atención, pero pues al final, digamos que es arriesgado porque nos estamos saliendo un poco del contexto, ¿no? Porque pues ciudad gótica no se llama gótica en sí por, por la letra gótica, sino bueno, no sé, esa historia sí la deben saber quienes sean seguidores de ese universo de Batman, que es también uno, digamos, de los personajes que más me parece no sé, uno de los más interesantes, ¿no? Con todo lo que tiene, ¿no? Batman es, todos los villanos de Batman son los más famosos en lo que corresponde al diseño de personajes y al universo como tal. Y pues otros que trabajaron con una estética también basándose en la exploración tipográfica, que en gran parte, digamos, era el gran objetivo, y utilizando muchos argumentos que es lo que se busca, ¿ya? O sea, como que todo tenga un porqué, no como que, esto se ve bonito, no. Realmente, si algo no tiene un criterio, una explicación clara, yo siempre he dicho que no necesita estar, ¿ya? Lo que no tenga un sentido, realmente puede estar en ausencia, que no va digamos, a sumar nada a esa composición que nosotros estemos haciendo.
Algo muy general que quiero que les quede también de aprendizaje cuando estén realizando a futuro cualquier tipo de documento. Ya ustedes, digamos que con esto están en capacidad de crear documentos con mucha gráfica a futuro, o sea, documentos como, bueno, no sé, revistas, portafolios, ¿cierto? Eh, Catálogos, bueno, una cantidad, digamos, de elementos. Siempre tengan presente la diagramación, ¿no? Ubicar los elementos que tengan equilibrio. Algunos por ahí vi que se estaban un poco pasando de las áreas de respeto, ¿ya? ¿Qué son las áreas de respeto? Que es algo que a muchos les puse comentarios en los trabajos a los cuales les hice devolución. Y es que para uno, digamos, tener un proceso de lectura limpio y claro, se debe dar respiro y el área de respeto, pues llamémoslo también margen, ¿no? Entonces como que los textos no tienen que juntarse tanto al límite porque al final eso no va a permitir que se interprete bien la forma de esas primeras palabras, que muchas veces son títulos, en otros casos pueden ser párrafos. También tengan en cuenta que cuando queremos transmitir un mensaje que va en párrafo, pues que las formas no sean tan digamos, tan complejas porque precisamente vuelven más difícil el proceso de interpretación y de lectura, ¿ya? Entonces son conceptos muy generales que con un proceso de observación, de práctica, ustedes ya van a empezar a manejar. Entonces, pilas siempre con la diagramación, ¿ya? O sea, los márgenes, los elementos, la jerarquía, ¿ya? El manejo del tamaño, ¿ya? Algunos vi que en las composiciones digamos que si querían rellenar un espacio, o sea, por ejemplo, si estoy haciendo la forma de no sé, de un instrumento musical y quiero rellenarlo de letra, pues utilicemos letras en distintos tamaños, ¿ya? Y que hay unas letras que tienen como más cuerpo que otras y eso me sirve para rellenar. Y en algunos vi que hacían ese ejercicio, pero digamos que no lo podían diferenciar con color. Entonces, si yo junto muchas letras, demasiadas letras, pues al final lo que va a generar es una mancha. Entonces nadie me va a garantizar que ahí efectivamente hay una letra. Y no es tanto de que me vaya a garantizar, sino que si la forma no está representando lo que yo quiero mostrar, pues al final el espectador o la persona que lo va a percibir, pues va a ver una mancha y no va a ver todo el contenido que se está aplicando ahí. Entonces, finalmente siempre tiene que haber una coherencia entre el resultado y el criterio, ¿no? No es como que, yo puse aquí algo, pero lo que estoy viendo no corresponde a esa justificación. Entonces, ahí tenemos un pequeño problema. Bueno, entonces, bueno, muchachos, ya pues a partir de este momento, pues cerramos este capítulo de lo que es el primer corte. Ya entonces voy a crear una sesión individual. Eh, los invito muchachos a que pues esperen, no se vayan a salir de la clase, pues probablemente no les toque el llamado porque en 25 minutos pues yo creo que podría hablar por ahí con unos 10, ojalá. O sea que algunos se van a quedar pues sin la socialización el día de hoy, entonces continuaríamos iniciando el próximo miércoles, ¿ya? El próximo miércoles entonces empezaríamos con este proceso que ojalá nos tome solamente media hora o 40 minutos. Y bueno, ya pues si quieren abran una nueva pestaña, consulten algo, lean algo y estén pendientes de eso sí de aquí de Webex cuando les aparezca la invitación de entrar porque no lo voy a hacer en orden de lista sino en orden aleatorio. Entonces, bueno, hasta aquí voy a detener la grabación de la clase